¿Es apropiado tener estudiantes con dificultades o con discapacidad dentro de las aulas regulares? Esa es la pregunta que más me hacen psicólogos y maestros. Obviamente, esta pregunta viene por la nueva corriente, llamada educación inclusiva. Pero, ¿es esto posible? ¿Es apropiado que todos estudien en las mismas aulas? Si te lo has preguntado, entonces sigue escuchando. Excelente. Quiero empezar dándote la bienvenida a este primer episodio de Estrategia Educativa. Mi nombre es David Vázquez y este es un espacio que hemos creado para que todos los psicólogos y educadores siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. También quiero aprovechar este primer episodio para agradecer a todas las personas que de una manera u otra me motivaron a empezar este proyecto, que de una manera u otra me motivaron a empezar este podcast. Yo la verdad es que estoy extremadamente feliz con este nuevo proyecto y no tengo otra alternativa más que agradecer a todos los que me motivaron. Así que muchísimas gracias. Dicho esto, ya podemos empezar con el tema de hoy, que yo sé que es un tema súper interesante para ustedes, porque como dije al principio, esta es la pregunta que más me hacen, que si es apropiado que todos los alumnos estudien en las mismas aulas. Mira, y yo desde el principio voy a ser honesto y directo con mi respuesta. Y es que sí es apropiado que todos estudien juntos. Yo sé que ahora mismo estoy escuchando las voces de muchos de ustedes diciendo, bueno David, eso está como difícil, eso está súper complicado porque ya yo tengo demasiados estudiantes en una aula como para que ahora me agreguen uno más y encima con una dificultad. Yo no podré con eso. Bueno, pero antes de abordar ese tema, primero yo quiero justificar mi respuesta, porque muchas veces las personas entienden o tienen una idea errónea de lo que es la educación inclusiva y por eso se rehúsan a aceptarla. Yo quiero empezar definiendo lo que es la educación inclusiva. La educación inclusiva se define como un nuevo modelo educativo que busca responder a las necesidades de todos los estudiantes. Fíjate que no estoy diciendo las necesidades de los estudiantes con discapacidad, no, sino las necesidades de todos los estudiantes, haciendo especial énfasis en aquellos que tienen riesgo de ser excluidos o marginados. Obviamente que dentro de este grupo que ha sido excluido y marginado nos encontramos con las personas que tienen un trastorno del aprendizaje o cualquier tipo de discapacidad. Pero la educación inclusiva es algo mucho más amplio. Por eso defiendo esta idea de que es apropiado que todos estudien en las mismas aulas. Para que tú entiendas de dónde viene mi idea y por qué es importante para ti también seguir esta idea, quiero ponerte el caso de dos poblaciones que fueron sistemáticamente excluidas de la educación, pero que gracias a ideas de educación inclusiva, hoy día estas poblaciones tienen garantizados, por lo menos en la mayoría de los países del mundo, su derecho a la educación. Estas poblaciones son las mujeres y las personas negras. Si tú eres mujer, me imagino que lo sabes. Durante mucho tiempo las mujeres fueron excluidas de la educación. Solamente los hombres tenían derecho a acceder a la escolarización y a las universidades. Y esta idea de que las mujeres no debían o no era apropiado que las mujeres estudiaran, venía acompañada de otras preconcepciones que se tenían acerca de las mujeres. Por ejemplo, se pensaba que las mujeres no podían ser líderes o que las mujeres no podían tomar buenas decisiones y mucho más. Bueno, pero cuando estas ideas comenzaron a ser desafiadas, cuando estas ideas comenzaron a ser cuestionadas, en ese momento las mujeres comenzaron a ganar un poco de la batalla y comenzaron a tener acceso a la educación. Inmediatamente, las barreras del ambiente para las mujeres fueron eliminadas. Inmediatamente las mujeres demostraron sus reales capacidades.
Y eso, aunque tú no lo creas, es educación inclusiva. Otro ejemplo son las personas negras que durante mucho tiempo no se les permitía tener acceso a la educación. Esta idea venía por la idea de que por la preconcepción de que los negros eran inferiores a los blancos. Obviamente que esta idea hoy día es una idea que en la mayoría de las personas no está de acuerdo, pero en su momento era una idea que era la mayoría que decía sí, los negros son inferiores a los blancos y por eso los negros no tenían derecho a la educación. Pero de nuevo, cuando comenzaron a aplicarse estas ideas de la inclusión, donde las preconcepciones que se tenían acerca de los negros fueron cuestionadas, ahí mismo las personas negras comenzaron a tener más derecho a la educación. Y esto, de nuevo, es educación inclusiva. Si te fijas bien, ya te he puesto dos casos donde la educación inclusiva ha tenido un papel fundamental y ni siquiera he mencionado todavía a las personas con discapacidad. Esas poblaciones, mujeres y personas negras, hoy día han demostrado su verdadera valía. Y ahora estamos en el momento histórico donde son las personas con discapacidad las que están luchando por este derecho de tener una educación inclusiva. Ahora son ellos los que están luchando por este derecho y sin embargo muchas personas están totalmente en contra. De la misma forma que estuvieron en contra con las mujeres cuando eso pasó en su momento dado, de la misma forma que estuvieron en contra de la idea de los negros siendo escolarizados igual que los blancos, asimismo estamos ahora con las personas con discapacidad. Entonces, frente a la pregunta, ¿es apropiado que todos estudien en las mismas aulas? ¿Es esto realmente posible? Sí, es realmente posible definitivamente, de la misma forma que fue posible para las mujeres y de la misma forma que fue posible para las personas negras. Ahora bien, hay algo que yo tengo que reconocer y que si no lo reconozco, entonces no estaría haciendo un buen trabajo. Y es que muchas personas dicen, ok, yo entiendo que la educación inclusiva para las personas con discapacidad es un tema de justicia social, pero al mismo tiempo debemos reconocer que las personas con discapacidad necesitan una atención especial que a lo mejor las personas negras o las mujeres no necesitaron en su momento. Bueno, frente a esta pregunta, yo sé que la pregunta que no me hacen, pero que realmente es la que me quieren hacer, es cómo podemos hacer que esta idea de la inclusión realmente sea posible, cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro día a día, cómo podemos lograr que esto sea una idea verdaderamente aplicable para todos. Mira, y la verdad es que existen muchas formas de lograr que la educación inclusiva sea una realidad. Pero también debo reconocer que eso es un tema muy amplio, un tema que no me dará tiempo a abarcar completamente en este episodio. Bueno, pero quiero empezar hablándote y quiero que te quedes el día de hoy con lo que yo llamo el primer paso para lograr que todos los estudiantes alcancen todos los objetivos académicos, que en realidad ese es el objetivo de la educación inclusiva, que todos los estudiantes alcancen todos los objetivos académicos. Bueno, el primer paso es lo que yo llamo saber dónde está el problema. Para muchas personas, el problema de las dificultades siempre está en un individuo. Por ejemplo, cuando decimos que una persona tiene un problema de conducta, decimos que el problema está en la persona y que la persona debemos de buscar la forma para que mejore su cualidad intrínseca, que sería un problema. Lo mismo también, por ejemplo, con una persona que tiene una discapacidad visual. Decimos que el problema está en el individuo, porque la persona es la que no puede ver. Bueno, pero en realidad, esta es una idea que ha sido cuestionada, muy cuestionada de hecho, en los últimos 70 años de investigación. Porque actualmente la idea es, actualmente la concepción está y parte de esta idea de que el problema no está en el individuo, sino que el problema aparece cuando hay un individuo que es diferente y un ambiente que limita al individuo por esa diferencia. Escúchalo bien, el problema no está en el individuo, el problema aparece cuando hay una diferencia y un ambiente que limita por esa diferencia. Para que entiendas bien esta concepción de dónde está el problema, quiero ponerte el ejemplo, quiero aplicarlo
Vamos a ver, quiero aplicarlo específicamente a los grupos que ya vimos anteriormente, porque este fue el secreto para que las mujeres pudieran acceder a la misma educación que los hombres y el secreto para que las personas negras pudieran acceder a la misma educación de los blancos. Y ese es el mismo secreto que utilizaremos para que las personas con discapacidad puedan estudiar junto a las personas sin discapacidad. Bien, entonces, el problema aparece cuando aparece un individuo con una diferencia y un ambiente que lo limita. Antes se pensaba que las personas negras eran inferiores que los blancos. Ser una persona negra era la diferencia, y por esa diferencia el ambiente limitaba. No se tenían los mismos derechos de acceder a un sistema de salud efectivo, habían hospitales para negros y hospitales para blancos, no había un sistema educativo igualitario y todas las cosas que sabemos. Pero en el momento en que esas barreras y limitaciones del ambiente se eliminaron, las personas negras comenzaron a desarrollarse increíblemente bien. Lo mismo con las mujeres. Antes se pensaba que las mujeres no tenían la misma capacidad que los hombres. Ser mujer era la diferencia. Y por esa diferencia el ambiente limitaba. Inmediatamente se eliminaron también las limitaciones del ambiente, las mujeres comenzaron a desarrollarse de una manera tal que si los hombres de hace 200 años vinieran a nuestra época actual, quedarían sorprendidos. Y bueno, entonces estamos en el mismo proceso en el ámbito educativo. Ya no nos estamos enfocando en la diferencia de la persona. Ya no importa si una persona tiene una discapacidad, no importa si una persona es mujer, no importa si una persona es negra. Lo que importa es cómo el ambiente está limitando a la persona. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para modificar al ambiente para que éste no limite? Entendido esto, ahora quiero que veamos cómo podemos pasar esta idea a la acción. La próxima vez, y esto es lo que yo quiero que tú hagas, la próxima vez que tengas a un estudiante con cualquier tipo de dificultad, no importa, ya sea un problema de conducta, un problema de aprendizaje o ya sea alguna discapacidad más profunda como por ejemplo autismo o síndrome de Down, yo quiero que tú pienses en la siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo modificar el ambiente para que no limite a este estudiante? Y por ambiente me refiero a cualquier cosa que esté fuera de la persona. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo puedes aplicar esto del ambiente. Una vez yo trabajé con una niña que tenía déficit de atención con hiperactividad. Me imagino que habrás escuchado ya sobre este trastorno. Y por su condición, esta niña necesitaba moverse y se distraía mucho. Obviamente, en los cursos que yo doy siempre enseño cómo podemos estimular la atención, cómo podemos identificar correctamente el déficit y todo eso. Pero mientras el déficit estaba presente, yo me tenía que enfocar en el ambiente y cómo éste podía estar limitándola. ¿Qué hicimos exactamente con ella? Algunas de las cosas que hicimos fueron estas. Primero, le ofrecimos actividades de menor duración. Ya que sabíamos que ella tenía una tendencia a la distracción, lo que hicimos fue que le dimos actividades que tuvieran una menor duración, aunque su dificultad fuera un poquito más elevada, porque sabíamos que ella tiene una gran capacidad de razonamiento, pero su problema estaba a la hora de enfocarse. También aplicamos una estrategia que es la que yo llamo estrategia DCP, para captar la atención involuntaria. No te voy a explicar de qué trata la estrategia DCP, porque quiero que la descargues. Quiero que descargues un documento. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast, donde puedes descargar una pequeña guía que contiene información sobre la estrategia DCP. Bueno, pero si te fijas bien, todas las cosas que hicimos consistían en cambiar el ambiente y no al individuo. Y eso es algo esencial en la actualidad, sobre todo si queremos ser maestros y psicólogos efectivos. Si queremos que todos los estudiantes aprendan y que todos alcancen los objetivos, debemos empezar entendiendo que el problema no está en el individuo, sino en el ambiente que limita. Por lo tanto, un enfoque que nunca debemos olvidar es cambiar el ambiente para que éste se adapte al alumno y no a la inversa. No tenemos que esperar que un alumno esté en el nivel correcto de atención para modificar ese ambiente y que sea el ambiente que se adapte a él o ella. Así que ya sabes, la próxima vez, esta es la forma
con la cual vas a lograr poner esta idea en acción. La próxima vez que tengas un estudiante que tenga alguna dificultad y tú quieras ayudarlo, hazlo partiendo de esta pregunta: ¿cómo puedo modificar el ambiente para no limitar a este estudiante? Bueno, 15 minutos. Con esto hemos llegado al final de este primer episodio de Estrategia Educativa. Me siento muy afortunado de poder compartir estas enseñanzas contigo y sobre todo espero que empieces desde hoy a aplicar estas ideas en tu día a día. Si quieres aprender sobre este tema y otros temas parecidos, suscríbete a nuestra web neuropsicologiard.com. Así recibirás un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado, al igual que yo, en la creación. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.